Increíble. Ella presentó un acto transformador, rescató al hijo del jefe Apache y el secreto fue una revelación que desafiaría todo lo que creía sobre sí misma. María, abogada de 32 años, miraba por la ventana de su oficina en el bufete de abogados más prestigioso de Tucson. El bullicio de la ciudad parecía distante, como si estuviera atrapada en una burbuja de cristal. La muerte de su abuela la había dejado en un mar de confusión, las enseñanzas que le había transmitido sobre justicia y unidad familiar resonaban en su mente con fuerza, mientras su corazón se debatía entre su triunfante carrera y un profundo anhelo de conexión. El eco de las palabras de su abuela era como un mantra: la verdadera riqueza está en las raíces, en la comunidad. Pero ahí estaba, cubriendo casos corporativos, siendo el orgullo de su familia. Sin embargo, cada triunfo profesional se sentía más vacío. Recordaba los días en que su abuela le enseñaba a hacer tamales, riendo y compartiendo historias de su México natal mientras el calor de la cocina las abrazaba. Su herencia se desvanecía con cada documento legal que firmaba, como si un velo cubriera su identidad. Cuando la noticia del secuestro del hijo del jefe Apache surgió como un trueno en su cabeza, algo despertó en ella. Era una llamada a la acción que no pudo ignorar. La indignación brotaba en su interior como un volcán. ¿Cómo podía estar en el lado que reprimía a esos pueblos que habían luchado tanto por su dignidad? Su mentor, un abogado que siempre había celebrado sus logros, representaba todo lo que ella empezaba a cuestionar. Su presencia la hacía dudar: ¿había realmente tomado el camino correcto? El brillo de la ambición y el éxito profesional parecían desvanecerse frente a una urgencia más auténtica. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María se hallaba en una encrucijada, cada decisión se sentía como una hoja de papel que se rasgaba en su pecho. La presión de una sociedad que valoraba el éxito sobre la verdad le oprimía el alma. ¿Era válida su lucha por lo que otros consideraban injusto cuando ella misma estaba sumida en un mundo de desinterés y privilegio? Aquella realidad vibraba con desarmonía, y cada paso que daba hacia el rescate del niño parecía un acto de rebelión más allá de lo profesional, era una búsqueda de identidad. Mientras se sumía más en la causa, el dolor de su abuela se hacía presente, guiándola a descubrir secretos que habían estado dormidos durante generaciones. Su aliento se aceleraba al imaginar lo que podría aprender, pero la inseguridad la envolvía, manteniéndola despierta por las noches. ¿Y si todo salía mal? ¿Y si al intentar ayudar, se convertía en la traidora de su propio mundo? Cuerpos en movimiento, sus pensamientos eran un torbellino de dudas, el horizonte no se veía claro, pero la necesidad de cambiar su destino crecía con cada segundo. Lo que la obligaba a actuar era el amor por las raíces que había descuidado, el legado que podría redimir. María sabía que el camino se tornaría peligroso, pero su determinación estaba ahora despierta. La vida no esperaba, y con cada decisión, la posibilidad del cambio se hacía cada vez más cercana. Podría encontrar su voz en medio de la desolación y la lucha por quienes, como su abuela, la habían precedido. La pregunta la consumía mientras el día del rescate se acercaba, dejando una inquietud creciente en el aire. Los días previos al rescate se convirtieron en un torbellino de emociones y preparativos. María se sumergió en la investigación, cada pedazo de información se transformaba en una chispa de motivación. Sentía que su conocimiento de la ley, hasta ese momento un arma para defender intereses privados, podría ser reorientado hacia la justicia genuina. Sin embargo, había una sombra de duda que nunca la abandonaba. A medida que se acercaba la fecha, el peso de sus decisiones se hacía más palpable. Organizó reuniones clandestinas con activistas y líderes comunitarios, personas que luchaban diariamente por los derechos de los pueblos indígenas. Esa colaboración, aunque valiosa, también la llenaba de temor.
María comenzó a cuestionarse si realmente entendería la profundidad de sus luchas, si su capacidad como abogada estaba a la altura de su deseo de ser un agente de cambio. Cada encuentro la confrontaba con una realidad que se sentía ajena, de la que había estado desconectada durante años. Escuchaba sus historias y sentía una mezcla de admiración y vergüenza. El eco de su abuela reverberaba en su mente. ¿Había traicionado sus raíces al elegir una vida de privilegio? A cada paso que daba hacia adelante, sentía que su propia identidad se desgastaba. Comenzó a llevar un diario, una mezcla de reflexiones y planeaciones. Al escribir, su mente se aclaraba un poco, las palabras emergían con fuerza, y aquello que inicialmente parecía caótico empezaba a tomar forma. Sin embargo, la valentía que le otorgaba la escritura era a menudo empañada por pensamientos del tipo, ¿acaso estoy dispuesto a sacrificarlo todo por este camino? Esa noche, al revisar las notas en su escritorio, un mensaje de su mentor apareció en su teléfono. Era un recordatorio del próximo gran caso que se presentaría, un litigio corporativo que prometía ser su trampolín hacia una fama aún mayor. Esa oportunidad brillaba con un éxito tentador, un dilema que la obligaba a confrontar sus propios deseos. ¿Podía simplemente ignorar lo que sucedía en el mundo desde su cómoda oficina? ¿Era posible tenerlo todo, el prestigio profesional y, al mismo tiempo, luchar por una causa en la que creía? La presión aumentaba en su pecho como una jaula que la mantenía atrapada. La mañana del rescate llegó con una mezcla de ansiedad y resolución. María había tenido suficiente tiempo para reflexionar y llegar a la conclusión de que no moriría en la batalla de los números y el estatus. Hoy haría algo que realmente importaba. Lo que realmente la impulsaba era un ardiente deseo de poner en práctica todo lo que había aprendido y de reivindicar su herencia. La falsa seguridad que se le había presentado a través del éxito profesional se sentía como una máscara que debía quitarse de inmediato. Mientras se preparaba, tomó un respiro profundo y recordó las enseñanzas de su abuela: la verdadera riqueza está en lo que somos, no en lo que tenemos. Con esa frase en mente, María decidió que el camino del rescate no solo la llevaría a buscar al niño, sino que a su vez representaría su propio rescate. Al salir de la oficina por última vez en ese día, la luz del sol la envolvió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que avanzaba con propósito. Pero en su pecho aún se agitaban las dudas. El momento del enfrentamiento se acercaba, una realidad que daría forma al resto de su vida. En el fondo, sabía que el paso más grande estaba por venir, ese en el que no solo liberaría a un niño, sino también liberaría su propia voz. Mientras se dirigía hacia el lugar de encuentro, una última pregunta la atravesó: ¿estaría dispuesta a enfrentar la ira de poderosos intereses en su búsqueda de justicia? Con esta incertidumbre apretando su pecho, María se sintió lista para tomarse el control de su destino. La vida que había llevado la había preparado para esto, pero solo el tiempo diría si resultaría ser suficiente. La siguiente pieza en este complicado mosaico de su vida estaba por ser revelada, y lo que quedaba en juego era más grande de lo que nunca había imaginado. María llegó al lugar de encuentro, el corazón latiéndole con fuerza, casi como si su cuerpo entendiera la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. La brisa acariciaba su rostro, pero su mente estaba en un lugar completamente diferente, atrapada entre la expectativa de lo que podía lograr y la ansiedad de lo que podría perder. Se detuvo unos momentos, cerrando los ojos para concentrarse. La imagen de su abuela la llenaba de determinación, cada enseñanza pronunciada quedó grabada a fuego en su memoria. El grupo que había reunido estaba compuesto por personas diversas, cada una de ellas con sus propias historias, pasiones y razones para estar allí. Al mirarlos, María sintió una conexión profunda, un hilo invisible que los unía en esta lucha por la justicia. Se dio cuenta de que su vida anterior, la de la abogada exitosa, estaba llena de ruido y distracciones que la mantenían alejada de su esencia. Comenzó a cuestionar si había dejado de ser la persona que quería ser. Tenía habilidades que había cultivado durante años, pero su uso estaba testigo de sus verdaderos intereses, que apenas comenzaban a florecer. Con cada paso que daba hacia la zona de reunión acordada, su confianza iba en aumento, aunque las dudas aún se ocultaban en los rincones de su mente. ¿Era realmente capaz de hacer una diferencia?
No era solo un rescate, era un acto de desobediencia a un sistema que había favorecido a unos pocos durante demasiado tiempo. En esos momentos, sintió que la responsabilidad de ser un faro de esperanza la pesaba, pero también la animaba en igual medida. Luego de intercambiar miradas y palabras con su grupo, llegó el momento de discutir el plan de acción. Con mente clara, María asumió la dirección. Cada idea que emitía se sentía más firme y razonada que la anterior, como si cada palabra moldeara no solo su futuro, sino el de aquellos que habían confiado en ella. Allí, experimentó un descubrimiento potente, la lucha compartida había transformado su miedo en un motor de propósito. Sin embargo, la misión no era sencilla. Las fuerzas en contra eran poderosas y se habían alineado para proteger sus intereses. La delgada línea entre el éxito y el fracaso se acentuaba en su mente mientras observaba a su grupo con nuevas resoluciones. En antítesis a sus logros previos, aquí el verdadero éxito significaría ser un catalizador de cambio, no una pieza más del engranaje del sistema. Con cada estrategia discutida, el grupo empezó a sentirse más unificado. María conducía la conversación, no solo apoyada por su conocimiento jurídico, sino también por su disposición a escuchar las voces que la rodeaban. En esos minutos, entendió que ser una líder efectiva requería más que habilidades técnicas, necesitaba empatía, y sobre todo, una clara visión de dónde quería llevar a los demás. Cuando llegó el momento de la acción, el instante estuvo cargado de tensión. La adrenalina fluía por sus venas, estaba lista para enfrentar lo desconocido. La verdadera batalla no radicaba solo en rescatar a un niño, se extendía a desafiar creencias profundas que había sostenido durante su vida. Mientras avanzaba con su grupo hacia el lugar de intervención, una idea latente la atravesó como un relámpago. En este instante, estaba eligiendo liberarse, no solo a sí misma, sino a aquellos que habían estado atrapados en la oscuridad. La incertidumbre que había experimentado semanas atrás se había transformado en certeza. María se dio cuenta de que su camino no solo era el de un rescate físico, sino un viaje hacia una verdad que había estado oculta por mucho tiempo. A medida que se acercaban al objetivo, una inquietante revelación tomó forma en su mente, y si el verdadero desafío no era el rescate, sino lo que abriría una vez que lograsen su objetivo. Con esa pregunta retumbando en su interior, la ansiedad y la emoción se entrelazaban. Enfrentaría el eco de los poderosos intereses que habían bloqueado su camino, dispuesta a descubrir lo que el futuro podría significar, no solo para ella, sino para todos los que habían dejado su huella en su vida. La aventura apenas comenzaba, y el tiempo presionaba. La noche que se avecinaba podría definir no solo su destino sino la lucha que por fin se sentía lista para asumir. Y en esa oscuridad, lo desconocido aguardaba, con secretos que ansiosos pedían ser revelados. El aire se tornó pesado a medida que María y su grupo se acercaban a su objetivo. En las sombras de la noche, cada sonido parecía amplificarse, el crujir de las hojas, el murmullo del viento, el latido de su propio corazón. Aunque su cuerpo estaba inmóvil, su mente corría velozmente, evaluando y reevaluando cada detalle del plan que habían discutido. La misión se tornaba más que un compromiso, era un reflejo de quien había decidido ser, una mujer despojada de las ataduras del pasado, lista para construir su futuro. El primer desafío llegaría pronto. María sabía que se enfrentarían a una red de intereses establecidos y que esto no solo era un rescate en el sentido físico, sino un cuestionamiento de un sistema que la había encadenado durante años. Las lecciones de su abuela reverberaban en su mente, no temas tomar las riendas de tu destino. Y así lo haría. En este momento crítico, su papel no solo era liderar, sino también ser la voz de la verdad. Mientras gesticulaba para organizar a su grupo, se dio cuenta de algo perturbador. Cada uno de ellos enfrentaba sus propias luchas internas. Gente que, al igual que ella, se había despojado de capacidades y pasión para conformarse a lo que se esperaba de ellos. El próximo paso requeriría intentar despertar en cada uno el llamado vital que habían ignorado. La empatía se convertiría en su aliada, y en este instante, comprendió que su visión no podría ser solo suya. María decidió compartir su propia historia, un acto casi temporal de vulnerabilidad que la conectaría profundamente con su grupo. Habló del momento en que decidió abandonar su prestigioso trabajo de abogada,
una decisión que había parecido impulsiva, pero que la había llevado a un camino necesario. Expresó su anhelo de encontrarse a sí misma, de redescubrir la esencia que una vez la llevó al derecho, la defensa del indefenso. Al ver la reacción de sus compañeros, sintió un cambio palpable. Las miradas de duda se transformaron en chispas de interés. Este acto de apertura no solo la acercaba a ellos, sino que los instigaba a liberarse de sus propias cadenas. A medida que la tensión aumentaba, también lo hacía la determinación de sus aliados. Cada uno comenzaba a mostrar fragmentos de su propia lucha, revelando también su deseo de ser parte de algo más grande. En ese momento crucial, María se dio cuenta de que su crecimiento personal dependía no solo de la acción que estaban a punto de emprender, sino del cómo se sentían al abordarla juntos. Se estaba forjando un nuevo tipo de liderazgo. Era un proceso de crecimiento recíproco, donde cada miembro del grupo comenzaba a compartir no solo habilidades, sino su dolor, sus sueños y sus expectativas. Al despojarse de la fachada de éxito, cada uno estaba alineando sus verdaderas motivaciones. Sin embargo, mientras la conversación se volvía más profunda y la conexión más fuerte, una inquietud la asaltó. ¿Estaban listos para lo que vendría? La sombra del poder que se oponía a ellos era real, y lo que se avecinaba podría significar un cambio irreversible. Mientras la adrenalina se disparaba, una nueva pregunta danzaba en su mente: ¿podría ella ser realmente la líder que necesitaban en este viaje turbulento? El grupo formaba una esfera de energía renovada en torno a ella, y de alguna forma, le transmitían su fuerza. Pero justo cuando se sentía imparable, una figura oscura se asomó en la distancia. El peligro era inminente. El corazón de María se detuvo un instante. Sabía que la próxima decisión podría ser monumental. El impulso de avanzar o retroceder se tornó en una lucha interna. Las posibilidades se multiplicaban, pero había una verdad que le brillaba intensamente: no podía rendirse ahora. Sin embargo, la incógnita persistía y se tornaba más fuerte. ¿Y si la batalla no se limitaba al rescate? La inquietante realidad de lo que realmente significaría enfrentar a sus opresores se cernía sobre ella. Con cada milésima de segundo, comenzaba a comprender que lo más aterrador no era la lucha física, sino confrontar el sistema que había encadenado a tantos, incluido ella misma. En ese momento crucial, María se dio cuenta de que la verdadera transformación apenas comenzaba. La tensión aumentaba mientras el futuro se oscurecía ante ellos, marcando el inicio de un conflicto que podría cambiarlo todo. Y así, en el filo de la acción, con la figura oscura acercándose, el eco de una verdad latente reverberaba en su interior: el verdadero rescate era el que ocurría en sus propias almas. El sonido de pasos resonantes cortó la atmósfera tensa que rodeaba a María y su grupo. Aquella figura oscura se perfilaba con creciente claridad, revelando sus intenciones en cada movimiento. Un grupo de hombres, reforzados por su propio poder, se acercaba para tomar el control de la situación. En ese instante crucial, María entendió que no solo se trataba del rescate físico del hijo del jefe Apache, sino de una confrontación más profunda con los demonios que la habían perseguido. Mientras su mente procesaba el peligro inminente, se dio cuenta de que no todo el camino estaría pavimentado por el heroísmo. Cada miembro de su grupo, a su vez, estaba lidiando con sus propios miedos. María les había mostrado su vulnerabilidad, y ahora cada uno parecía tambalear entre la duda y la determinación. La incertidumbre pesaba sobre sus hombros como una losa, y el propósito que antes se sentía claro, comenzaba a desvanecerse. ¿Qué hacemos?, susurró uno de los hombres, su voz temblorosa. María podía ver el brillo del miedo en sus ojos. Esa visión le recordó su propia fragilidad y la vez que, frente a un tribunal, sintió que su voz se quebraba. La abogada que había sido nunca había tenido que enfrentarse al peligro de la vida real, y ahora, los ecos de su pasado la perseguían. Bajo esa tensión, el coraje que había comenzado a forjarse en los otros se tambaleaba. Debemos mantener la calma, respondió con firmeza. Cada uno de nosotros ha llegado hasta aquí por una razón. No dejemos que el miedo nos nuble la visión de lo que podemos alcanzar. Con cada palabra, algo dentro de ella crecía. Se convertía en la voz de algo más jugoso que la simple huida.
Estaba instando a sus compañeros a recordar aquello por lo que luchaban, su libertad, su individualidad. Mientras el grupo se organizaba, cada uno comenzó a recordar sus motivaciones. Ella podía ver cómo algunos compartían miradas de comprensión y en ese intercambio, la determinación volvió a encenderse en sus corazones. Pero María sabía que esto solo era el principio. La batalla que se avecinaba superarían fuerzas externas, pero también sus internamente. Al avanzar, las sombras se acercaron, y con cada paso, el aire se tornaba más pesado. Enfrente de ellos, los hombres que se acercaban eran la encarnación de los miedos que habían estado enfrentando todos estos años. La imagen de lo que había sido su vida anterior se superponía a esta nueva realidad. Entonces, algo hizo clic en su mente. Debemos usar lo que somos. Cada uno de nosotros tiene habilidades que pueden cambiar el rumbo de esta misión, dijo, elevando la voz para ser escuchada entre los murmullos nerviosos. Cada uno de sus compañeros, antes mermados por el miedo, ahora parecían escucharla con renovada esperanza. ¿Podría ella haber encontrado la forma de convertir su vulnerabilidad en una fortaleza? Esa revelación encendió una chispa en su interior, recordaban que eran más que solo los fracasos de sus pasados. Cada uno poseía competencias únicas, había un médico, un artista, un profesor y un ingeniero, todos con historias que contar y talentos que ofrecer. María se dio cuenta de que la fuerza colectiva de su grupo podría ser la clave para desafiar las estructuras que los oprimían. Mientras el peligro se acercaba, su corazón latía con fuerza. La decisión se seguía construyendo en su mente. No todo sería simple, pero la solución sería su propia transformación. Combatir no solo significaba ganar el rescate, sino abrazar la fuerza que cada uno llevaba dentro. La lucha comenzaba a tomar forma, dejando claro que lo que venía no solo era un rescate, sino un viaje hacia la autodefinición. Y así, mientras la figura oscura estaba a pocos metros, María sintió como la urgencia de su voz la impulsaba a levantar el estándar de liderazgo. Cada mirada de sus compañeros prometía un nuevo comienzo. Sin embargo, lo que pasó en el instante siguiente podría cambiarlo todo. Las sombras que se acercaban intentaban interrumpir la transformación recién inaugurada. Una figura conocida apareció entre las sombras, llevando un tiempo que había estado encerrado en dudas. María se congeló. ¿Era posible que el último talón de Aquiles de su pasado se presentara en este instante crucial? Las posibilidades se multiplicaban nuevamente. El verdadero desafío no solo residía en enfrentarse a los externos, sino a todo lo que había enterrado. La verdad era más complicada de lo que necesitaba enfrentar. ¿Estaba lista para eso? Las preguntas giraban en su mente, y la lucha contra el sistema, que parecía abstracto, ahora estaba personificada. Mientras la tensión se disparaba, el eco de una verdad resonante avanzaba en su interior, lo que fuera a suceder no solo definiría su misión, sino que también la confrontaría con la esencia de quién era. ¿Podría rescatar no solo al niño, sino a la propia María que había dejado atrás? El momento se detuvo. La figura que emergió de las sombras era alguien que María conocía demasiado bien, su antiguo mentor, el abogado con el que había trabajado años atrás, el mismo que había señalado sus debilidades y le había hecho cuestionar su valía. El impacto de su presencia la sacudió, y con ello, una ola de recuerdos la inundó. Eran momentos de confrontación en salas de audiencias, sus palabras cortantes resonaban como eco de sus propias inseguridades. María, dijo su mentor con un tono de sorpresa calculada, no esperaba verte aquí. Siempre creí que tu lugar estaba en las oficinas, lejos del caos y la anarquía. Su voz emanaba desdén, un recordatorio de todos los momentos en que ella había dudado de sí misma y de sus decisiones. Su mirada parecía medirla, evaluarla, y María sintió la presión de sus propias inseguridades. Pero en lugar de dejarse arrastrar por el remolino de sus antiguas vulnerabilidades, algo dentro de ella comenzó a bulliciar. Se dio cuenta de que estaba en un punto de inflexión, un momento que podría redefinir no solo su rol en el grupo, sino también su relación con su propio pasado. ¿Por qué había permitido que su mentor la dictara, incluso en este instante de riesgo? Soy más que un simple estudiante a tu lado, respondió María, midiendo cada palabra con intensidad. No era solo una respuesta para él,
era un mensaje a sí misma. Hoy estoy aquí por una razón, y me he dado cuenta de que mis experiencias son mis fortalezas, y no mis debilidades. Su propio desafío no radicaba en demostrarle a él su valía, era una cuestión de autopoiesis. En este contexto, el rol de su mentor se convertía en un espejo, reflejando tanto sus inseguridades como sus potencialidades. Nació el deseo de demostrar no solo su crecimiento, sino también la fortaleza que había surgido de sus luchas. Era responsable de su propia narrativa. Tenía poder. Los hombres que se acercaban eran una amenaza palpable, pero esta confrontación le brindaba la oportunidad de cambiar su propia historia. Llenándose de determinación, giró su atención hacia el grupo. No solo soy líder. Estoy aquí para recordarles a cada uno de ustedes que también han luchado batallas emocionantes, que no están solos. Lo que hemos construido juntos nos ha hecho fuertes. Es momento de demostrarlo. La presión del tiempo seguía acumulándose mientras el grupo se preparaba. Cada mirada que recibía se conectaba con esa semilla de confianza que estaba cultivando, y en el interior comenzaron a fluir ideas de acción. Comprendió que las fortalezas de su grupo no radicaban solo en habilidades, sino también en esa experiencia compartida de enfrentar sus propios demonios. Un médico que había estado luchando con la culpa de no haber podido salvar a un paciente, ahora formulaba un plan rápido para atender a cualquier herido en el inevitable enfrentamiento. Un ingeniero, que había ayudado a construir puentes y conexiones, diseñaba una estrategia de escape. Las historias de cada uno comenzaban a entrelazarse, creando una red de resiliencia. Con cada sugerencia y cada intervención, el miedo fue retrocediendo. Las sombras se acercaban, sí, pero ahora traían consigo la posibilidad de redención, no solo de un rescate, sino de una reconfiguración personal y grupal. Y en ese instante, María hizo una promesa silenciosa, no sería solo la abogada que superó un juicio. Se convertiría en una guerrera de su propia transformación. Cada paso que daba hacia el frente era un acto casi ceremonial, una reivindicación de su ser. Sin embargo, la figura de su mentor seguía ahí, observando, como un recordatorio persistente de sus miedos internos. ¿Podría María realmente enfrentar todas las críticas que había acumulado a lo largo de los años, incluso en el calor de la batalla que se avecinaba? Cuando el primer hombre del grupo adversario se acercó, en la penumbra, ella sintió una mezcla de adrenalina y claridad. Estaba lista. Pero el desafío que estaba a punto de enfrentar no solo definía a su grupo, sino su propio sentido de identidad. La lucha no era simplemente por la vida de un niño, ni por liberar a su grupo del yugo del miedo. Era la pelea por su propia esencia, por lo que había querido rescatar desde el inicio, la verdad de sí misma. Un sonido cortante interrumpió el aire pesado, el eco de una decisión inminente. ¿Podría vencer las críticas del pasado y convertirse en la voz de un nuevo futuro? La batalla estaba en marcha, y con ella, la búsqueda de su verdadero yo comenzaba a ser más nítida que nunca. El sonido de paso se fue acercando, resonando con una contundencia que elevaba la tensión en el ambiente. María sentía que el aire se volvía cada vez más denso, cargado de expectativas y decisiones cruciales. Cada pulsación de su corazón parecía anclada a lo que estaba por suceder. No se trataba solo de un enfrentamiento físico, era un acto de reivindicación personal, un grito sordo que reclamaba su lugar en un mundo que, por demasiado tiempo, la había hecho dudar de sí misma. Mientras los hombres adversarios se acercaban, ella recordó la formación que había recibido, las estrategias que había aprendido a lo largo de los años. La calma que había encontrado en medio del caos era un reflejo de su evolución, de la forma en que había logrado canalizar sus miedos en determinación. Así que, en ese instante cargado de incertidumbre, decidió apelar a sus habilidades. Miró de reojo a su grupo de compañeros, su alianza recién descubierta, y encontró en sus rostros una miríada de emociones que reflejaban lo que ella sentía, un fervor por desafiar lo imposible. Recuerden lo que somos juntos, dijo en voz baja, casi como un mantra. Mientras hablaba, se dio cuenta de que cada palabra que pronunciaba era un ladrillo en el camino hacia su nuevo yo. No dejaremos que nuestros miedos nos definan. Somos un equipo y, más allá de eso, somos individuos con historias que importan.
Con cada sílaba, comenzó a despojarse de las dudas que aún intentaban asediarla. Las palabras resonaron en su interior. Era el momento de usar el miedo como combustible, y no como una cadena que la atara. Visualizando el enfrentamiento, nació en su mente una estrategia. El médico había comenzado a crear un plan para atender a los heridos, pero María sabía que la mejor defensa era la comunicación. Vamos a dividir nuestras fuerzas, sugirió mientras activaba su mente estratégica. Su voz sonaba firme, llena de convicción. Un grupo se encargará de mantenerlos a raya, mientras que el resto se enfoca en asegurar al niño y estabilizar la situación. El ingeniero asintió, y poco a poco, se manifestaron las habilidades de su equipo. Uno por uno, comenzaron a poner en práctica un plan que no solo era viable, sino que hablaba de su crecimiento individual y colectivo. Sin embargo, cada decisión que tomaban era también una confrontación con su mentor. Cada mirada, cada palabra en su mente, se transformaba en un eco que desafiaba sus elecciones. Él había estado allí en los momentos más oscuros, instándola a preguntarse si era suficiente, pero ahora tenía en su mente una nueva clase de diálogo. La voz del pasado se enfrentaba a la del presente. El grupo se movía en una sinfonía organizada. María tomó la delantera, sintiendo la adrenalina fluir por sus venas mientras su mentor seguía a la sombra, como un gigante que acechaba su progreso. Enfrentar al grupo de hombres se transformó en un acto de resistencia no solo mediada por el cuerpo, sino también por el intelecto. La combinación de sus talentos individuales se evidenció en cada acción. María se dio cuenta de que estaba llevando consigo la esencia de todo lo que había aprendido, pero también de todo lo que había desaprendido, las autolimitaciones que había dejado atrás. Pronto, todo se volvió un caos orquestado. El sonido de voces enfrentadas llenó el aire, y cada miembro del grupo encontró su lugar en la acción. Desde estrategias de evasión a apoyo emocional, todo encajaba como un engranaje perfectamente afinado. Sin embargo, mientras la batalla se intensificaba, algo dentro de ella comenzó a inquietarse. Una voz sombría le susurraba que todo lo que estaban enfrentando era solo la superficie de un conflicto mucho más profundo. Mientras un adversario se lanzaba hacia ella, María lo esquivó con agilidad, sintiendo que sus reflejos se habían agudizado. En ese instante, la revelación fue inmediata: superar a sus oponentes no se trataba solo de ganar esa batalla. Era una lucha contra la percepción que había tenido de sí misma durante tanto tiempo, una oportunidad para cambiar su narrativa por completo. A medida que el caos se apoderaba de la escena, se dio cuenta de que sus antiguas inseguridades no podían prevalecer. No era solo una abogada, ni una estudiante a la sombra de su mentor. Era una mujer que había encontrado su voz en medio del estruendo de una batalla tanto externa como interna. Las decisiones que ahora estaba tomando eran el reflejo preciso de su transformación. Pero antes de que pudiera organizar sus pensamientos, un grito rasgó el aire, despojándola de su concentración. No era solo un grito de alerta, sino un llamado al corazón. El niño estaba en peligro y la conexión que había creado con sus compañeros estaba por ser puesta a prueba de una manera que jamás imaginó. ¿Podría realmente arriesgarlo todo para salvar a otro y, al mismo tiempo, descubrir la fortaleza definitiva en su interior? La tensión se disparó mientras se lanzaba al desafío. La esencia de su verdadera identidad estaba a punto de ser revelada en la lucha más importante de su vida. El grito resonó en su mente como un eco ominoso. María sentía que su corazón palpitaba en un ritmo acelerado, y a cada instante, el peligro del niño se hacía más palpable. El caos de la confrontación la rodeaba, pero había un foco claro: el niño, que había quedado atrapado en medio del tumulto. En ese momento crítico, decidió dejar atrás la duda que la había asediado tantas veces. Los recuerdos de su mentor se desvanecieron en la bruma de la urgencia, permitiéndole dar paso a su propia voz. Tenía que actuar. No solo se trataba de su progreso personal, sus decisiones ahora implicaban el bienestar de una vida inocente. «Vengan, conmigo», gritó, proyectando su voz con una firmeza que no sabía que poseía. Se lanzó hacia la dirección del niño, observando rápidamente el entorno. Mientras su mente precisaba cada detalle, notó que dos de sus compañeros la seguían de cerca, decididos a respaldarla. Era un equipo. Era su equipo.
Cúbrenos, instruyó con rapidez. El ingeniero y el médico asintieron, formando un escudo improvisado para proteger su avance. La visión de sus compañeros empoderó a María, entendía que cada uno aportaba una parte vital del rompecabezas. Ellos habían crecido, al igual que ella, y ahora era su hora de demostrarlo. A medida que corría, su incapacidad anterior para actuar se desvanecía, transformándose en una determinación resuelta. Con cada paso, recordaba las palabras que había compartido con ellos, sus historias importaban. Eran personas que habían superado sus propias batallas, así que ella también podía enfrentar la suya. La idea de arrojarse hacia adelante para salvar al niño, de entregarle incluso todo lo que había conquistado, ya no era una cuestión de duda, sino de propósito. Al acercarse al niño, se dio cuenta de que cada centímetro que avanzaba significaba un acto de valentía. La adrenalina no solo la mantenía alerta, sino que la impulsaba hacia una versión más fuerte de sí misma. Mientras el caos a su alrededor se intensificaba, María sintió un cambio dentro de ella. Era como si las inseguridades y las limitaciones que había llevado durante años se desvanecieran, reemplazadas por una confianza ardiente. Sin embargo, mientras la distancia se acortaba, un enemigo apareció de la nada. Instintivamente, María se deslizó hacia un lado para evitar la embestida del adversario, sintiendo el aliento peligroso del ataque a su alrededor. Enfocada, su mente generó un plano, no podía permitir que un solo obstáculo fracasara su viaje hacia el objetivo. Con una agudeza renovada, criticó en su mente la imagen de una guerrera, más allá de las etiquetas que otros le habían impuesto. Cúbranme, dijo mientras tomaba impulso para sortear la nueva amenaza. Enfrentarse a esa figura no solo sería un enfrentamiento físico, era el último vestigio de las dudas que quedaban en su interior. Emprendió una serie de maniobras rápidas, incapaz de perder ni un segundo en la duda. Cada movimiento fluía en una danza que consciente e inconscientemente había perfeccionado en su formación y en su vida. Con todo su ser entregado a la acción, logró finalmente lanzarse hacia el niño que se encontraba asustado, con los ojos llenos de lágrimas. Al alzarlo en sus brazos, una extraña calma la invadió. Por primera vez, toda la lucha no solo era suya, representaba la lucha colectiva de su equipo, una manifestación real de su evolución personal. Pero en medio del resplandor de la victoria, un nuevo grito resonó, esta vez, más fuerte y más cercano. Miró hacia atrás y vio una figura familiar en la multitud, un rostro perdido en sus memorias, alguien que había invocado el juicio de su pasado. Su cuerpo se congeló. La pregunta latente ahora era, ¿podría realmente reconciliar su nueva identidad con los fantasmas de su historia? La batalla no había terminado, el verdadero desafío, el enfrentamiento con su propia historia personal, apenas estaba comenzando. María sintió un estremecimiento recorrer su espalda al identificar el rostro que miraba desde el abismo de su pasado. Era Laura, su antigua amiga, una figura que había compartido risas y heridas en su niñez. Esa conexión, una vez fuerte y llena de promesas, se había desvanecido en el aire nebuloso del tiempo y las decisiones difíciles. Ahora se encontraba frente a ella, un recordatorio palpable de su historia, de decisiones no tomadas y caminos elegidos. El niño en sus brazos, aún tembloroso, parecía ajeno al tumulto interno que la embargaba, pero en la mirada de Laura había un juicio que la atravesaba. María comprendió que esa mirada no solo cuestionaba su valía en el presente, sino que desenterraba todas las inseguridades que creía haber superado. La tensión aumentaba, su mente se debatía entre el impulso de huir y la necesidad de volver a conectar, de resolver cuentas que parecían nunca cerradas. La balanza de su vida se tambaleaba, siendo desafiada nuevamente a definir lo que realmente era. ¿María? ¿Es realmente tú? La voz de Laura resonó, llena de incredulidad, como si no pudiera creer que la persona frente a ella había cambiado tanto. Pero también había un tono de reproche, quizás de traición, como si la distancia entre ambas había sido elegida. La adrenalina que antes la sostenía comenzó a diluirse en un mar de emociones. Mientras sostenía al niño, sintió un cambio en su foco de atención, no solo debía lidiar con el presente peligro, sino también enfrentarse a su propia historia. Eso era lo que había evocado aquel grito, no solo el de su mentor, sino el eco de un pasado que había decidido dejar atrás.
Laura, yo. Sus palabras salieron entrecortadas, luchando por encontrar un camino de reconciliación entre su antigua vida y la nueva identidad que había forjado. ¿Podía realmente ser la misma persona que antes? Podía, sin más, aceptar que había dejado atrás algo que, a ojos de Laura, nunca debería haberse abandonado. La opresión en su pecho aumentó. En un instante, el relámpago de claridad la atravesó. Se dio cuenta de que su ímpetu por salvar al niño no había hecho más que abrir una herida no sanada, y ahí, ante su antigua amiga, debía tomar otra decisión crucial. ¿Repondría su historia junto a Laura o continuaría el camino alejada de sus raíces? Aquellas preguntas reverberaron en su mente, desafiando todo lo que había aprendido sobre ser fuerte, sobre ser independiente. Escúchame, comenzó, su voz recuperando fuerza. He cambiado, pero también me equivoqué al asumir que podía dejar todo atrás. No quiero que sigas pensando que me he olvidado de ti. Quiero que sepas que estoy aquí, que lucho para encontrar quién soy ahora. Cada palabra que salía de su boca era un intento de conseguir una conexión, de demostrar que su evolución no significaba el rechazo de su pasado. Laura la observó en silencio, las emociones danzando en su rostro, indecisas entre la ira y el entendimiento. La multitud parecía desvanecerse mientras el mundo exterior se congelaba, dejando a las dos mujeres en un espacio íntimo y tenso. Era el momento ideal para un nuevo comienzo, pero todavía la sombra de lo que fueron las arrastraba. Mientras la confrontación emocional florecía entre ambas, el clamor del entorno se intensificó, y un segundo grito emergió de la multitud. No venía de un extraño ni daba paso a un nuevo peligro, se trataba de un nombre conocido. María lo reconoció al instante, y una parte de ella supo que este no sería un grito cualquiera, sino una manifestación de una verdad más profunda y oscura que su decisión de proceder ahora. El tiempo se detuvo. ¿Cómo podría reconciliarse con su pasado y, al mismo tiempo, enfrentar lo que estaba por venir? El corazón de María latía con fuerza, listo para afrontar no solo el peligro inmediato, sino la revelación que cambiaría su percepción de sí misma. La batalla por su identidad apenas comenzaba. María se quedó congelada en su lugar, enfrentando a Laura con una mezcla de nostalgia y determinación. El clamor que resonaba en el aire ya no era solo un ruido externo, era un recordatorio palpable de las decisiones que había tomado y de las que aún debía hacer. Mientras el niño tembloroso en sus brazos la miraba con ojos llenos de confianza, ella sabía que debía actuar, no solo por él, sino por sí misma. Laura, no puedo cambiar el pasado, pero puedo decidir cómo quiero que nuestro futuro se vea, expresó con voz firme, buscando en sus palabras el consuelo que ambas necesitaban. Era un desafío, una llamada a la conexión que antes había desaparecido. Su corazón latía con fuerza, sintiendo el peso de la historia que las unía y separaba a la vez. Laura frunció el ceño, contemplando lo que su amiga le ofrecía. María vio en sus ojos una mezcla de dolor y esperanza. He luchado tanto por encontrarme a mí misma, continuó, pero no se trata solo de lo que he dejado atrás. Se trata de lo que somos capaces de construir juntas. El movimiento a su alrededor parecía ralentizarse. El caos, aunque evidente, se desdibujaba mientras la vulnerabilidad de ambas les otorgaba un espacio diferente para comunicarse. Antes de que Laura pudiera responder, un nuevo grito penetró la tensión, era el respiro de su mentor que había permanecido en la sombra. María, esto no es un juego. Estás jugando con tu vida y la de otros, resonó su voz. Ella lo miró, sintiendo la presión de sus expectativas, pero también la liberación de su propia voz. Ahí, en la confrontación simultánea, cada sonido, cada mirada desencadenaba una batalla interna más fuerte que el peligro inmediato. Esto no es un juego, contestó María, mirando hacia su mentor con firmeza. Esto es quien me he propuesto ser. He pasado años obedeciendo un estándar que no es mío, pero hoy me reencuentro, no solo como abogada, sino como una mujer que se niega a dejar que otros dicten su valía. La resolución en sus palabras parecía irradiar confianza, formando un escudo psíquico que la protegía de las sombras de su pasado. Los hombres adversarios que la rodeaban comenzaron a moverse, pero María ya no se sentía sola. Entendía que su fuerza ahora venía no solo de su conocimiento legal, sino de la unión de su grupo. Volteó a ver a Laura, y,
en un instante de conexión, supo que el primer paso hacia su reconciliación era avanzar juntas. Ayúdame a ayudar al niño, y luego podemos hablar, le propuso con sinceridad, abriendo espacio para que Laura se uniera a la lucha. En ese momento, ella no pedía una aceptación incondicional, sino una colaboración que pudiera redefinir su relación. Para su sorpresa, Laura asintió lentamente, la tensión en su rostro comenzó a aflojarse. De acuerdo, dijo finalmente, su voz aún temblando. Pero necesito saber que estás dispuesta a aceptar lo que esto significa. Ambas sabían que no era solo un rescate, era una conversación forzada por el destino. Mientras se acercaban al lugar donde se encontraba el niño, el ambiente reinante se transformaba. Aquello que antes era un campo de batalla comenzaba a adquirir matices de colaboración y sanación. María de pronto sintió que estaba en el umbral de un nuevo mundo, uno donde el pasado y el presente podían coexistir en un espacio de aceptación y reconocimiento. El grupo, ahora novelado con determinación, se movió en coordinación hacia el objetivo. María tomó la iniciativa, dirigiendo a los miembros con una confianza renovada. En cada paso, se empoderaba de su historia, lo que alguna vez había considerado como un lastre ahora se convertía en la raíz de su fortaleza. Debemos actuar rápido, dijo con decisión. Laura, tú y yo debemos asegurar el rescate. El resto del grupo nos cubre. Las palabras se deslizaban con facilidad, como si fluyeran de un manantial recién descubierto. Vio cómo sus compañeros asintieron en silencio, la confianza se parecía más tangible entre ellos, abrazando su pasado y su deseo de crear un futuro compartido. La figura del niño salió de la oscuridad, un recordatorio de lo que siempre había estado en juego. Y mientras se acercaban, María se sintió frente a una oportunidad única, no solo rescatar a un niño, sino también liberarse de las cadenas que solían limitar su voz y su camino. Al alcanzar al niño, su corazón se llenó de un propósito renovado. Estamos aquí para ayudarte, le dijo mientras lo abrazaba. La conexión que experimentó se sintió como un eco de los abrazos que tantas veces había compartido con su abuela. Al mirar al pequeño, vio su reflejo en su juventud, le recordó que la esencia de su lucha no solo radicaba en las batallas físicas, sino también en el amor y la empatía que adquiría con cada paso. Gracias, murmuró el niño, y por un instante, el mundo exterior se desvaneció. Allí, en ese susurro, María comprendió que todo su recorrido había valido la pena, cada decisión y cada sacrificio se amalgamaban en una verdad poderosa. Recoger el legado de su herencia y la fuerza de quienes la rodeaban había transformado su experiencia, llevándola a un estado de realización que jamás había creído posible. El momento se congeló. Frente a todos los desafíos y temores, una sonrisa creció en su rostro. Era una nueva María, una abogada dispuesta a abrazar su verdad, que no solo se dedicaba a la justicia, sino también a la reconciliación de todas sus partes, incluso las más dolorosas. La vida estaba por comenzar un nuevo capítulo, uno donde las raíces de su herencia florecerían, y la lucha por el reconocimiento de su voz sería su herramienta más poderosa. Al regresar con el niño en brazos, sabía que había llegado el momento de cerrar ciclos y abrir otros nuevos. Su mirada se encontró con la de Laura, quien la acompañaba, y supo que juntas podían construir un puente que uniría sus pasados. Hoy no solo rescatamos a un niño, dijo con suavidad. Hoy nos encontramos a nosotras mismas. Mientras la vida se reconfiguraba a su alrededor, María se sintió fuerte, consciente que había conquistado lo más difícil, su identidad. Y en ese instante, con una esperanza renovada, vio no solo el camino hacia adelante, sino también el reflejo de todo lo que había logrado y todo lo que aún podía ser. Ahora, esto es el momento de actuar. No esperen ni un segundo más para unirse a nuestra comunidad de personas que buscan superarse. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que hemos preparado para ustedes. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que otros se inspiren con estas historias de transformación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensan sobre la evolución de María y cómo las experiencias nos definen. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, ellos también merecen formar parte de esta poderosa historia.
Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de ayudar al canal a crecer. Actúen ahora.